estamos compartiendo la pantalla de lo que vamos a hablar hoy día. Me imagino que se están moviendo las diapositivas, ¿verdad? ¿Ya? ¿Alguien que me diga así con el dedo? Ya, gracias, Vivian. Bueno, entonces vamos a empezar bueno, siempre bendecido por el Ministerio de Beteta Casa de Santa Luza. Recuérdense, tuvimos una reunión el jueves y tuve la oportunidad de ver a Patricia, la esposa del pastor, que está sin su cabello por el asunto del cáncer y tratamiento, pero mucho mejor y más animada. Agradecido al Señor por ello, porque hemos estado hablando por ella. Y también existe la posibilidad de que venga a pasar unos días en Chile por ahí por noviembre. Así que vamos a orar para que pueda descansar y también tener bien. En el caso mío, la doctora me dijo que el tratamiento va adelante, que digamos, las células canceríficas están dormidas, pero me dijo no profundamente. Entonces me dijo, hay que procurar que se duerman, porque me declaró, me dijo, todo cáncer tiende a volver, no es todo, me dijo. Entonces la idea es que esto si vuelve, hay que volver a hacer tratamiento, pero que sea lo más distante posible. Así que bueno, yo agradezco al Señor más porque mi vida está en la mano de Dios y súper contento. Yo tengo la fuerza, espero que Dios me siga dando fuerza y la preocupación que tengo con respecto a este tema no es muy alta. Bueno, vamos adelante entonces. Quiero que vamos viendo ahí. Entonces, el pastor Luna, bendiciéndonos de Ministerio de Beteta, hicieron una importante donación para la gente de los incendios de la iglesia de Beteta allá en Estados Unidos y que se ha entregado. A mí me tocó bendecir a algunas personas con lo que me dieron a mí, que no era una gran cantidad, pero que sirvió para bendecir. Entonces, vamos a la serie de Parábola de Enseñanza de Jesucristo. Y ahora vamos a tomar el juzgar a los demás. Normalmente, cuando hay unos textos que necesitamos aclarar un poquito más, me gusta poner algunas versiones diferentes, que sean diferentes a lo que estamos viendo y que no sea lo mismo, y que permitan ayudar un poco más. Entonces, vamos a tomar Mateo 7, esto está en Lucas y Mateo, del 1 al 5. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿Y cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y aquí la viga en el ojo tuyo? Bueno, ustedes saben que es una hipérbole. Una hipérbole es una exageración, ¿verdad? Porque una viga no cae en un ojo. Una paja sí, pero en una viga, ¿verdad? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja en el ojo de tu hermano. Entonces, en Lucas 6, 37 y 38 dice, no juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados, perdonad y seréis perdonados, dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida, rebosante, darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Y el 37, aquí tengo la versión, el 37, ahora la versión lenguaje sencillo. Dice, Jesús también les dijo, no se conviertan en jueces de los demás, y Dios no los juzgará a ustedes. Por favor, presten atención, porque esto es clave. Y Dios no los juzgará a ustedes. No sean duros con los demás, y Dios no será duro con ustedes. Perdonen a los demás y Dios los perdonará a ustedes. Fíjense que la versión del lenguaje sencillo, todo lo gira en torno a la retribución, no está en torno de las personas, sino en torno a Dios, que es fundamental. Porque muchos entienden que cuando dice no juzgué para que no sean juzgados, dicen, para que otra persona no me juzgue. Es que la otra persona ni siquiera se enteró que tú lo estás juzgando, pero Dios sí. Entonces aquí no es un problema entre yo y la persona con la cual yo estoy criticando, o estoy hablando mal, o estoy juzgando. Mi problema está siendo entre yo y Dios, o Dios conmigo. Y es muy grave eso, muy grave. Y ahora vamos a ver las consecuencias, porque no se trata de que estoy lidiando con una persona. Yo puedo lidiar con cualquier persona, pero no puedo lidiar con Dios. Dice, no critiques, en el caso de, aquí está la versión internacional castellana,
No critiques ni condenes a nadie. Aquí dice, no critique. Aquí toma la palabra juzgar y la deshuesa un poquito y dice, no critiques ni condenes a nadie. Y así tampoco a vosotros os criticarán y os condenarán. Perdonad y seréis perdonados. Esa es la versión castellana. Dos versiones más que enriquecen. La palabra juzgar tiene una connotación muy amplia. Por lo menos usted va a la RAE y hay 6 acepciones. 2 de carácter legal, que dice relación con guardar relación con los tribunales, con un juego tribunal, donde el juego tribunal determina si el comportamiento de alguien o alguna cosa es contraria a la ley. Y sentenciar lo precedente. O sea, eso es, desde el punto de vista legal, es un tribunal se pronuncia sobre el comportamiento de una persona, si es contrario o no a la ley, y dicta una sentencia. El juzgar, desde el punto de vista, también significa creer u opinar algo. Bueno, tiene 6 sesiones, yo tomé por lo menos 2. O sea, que normalmente cuando dice no juzgar, es lo último. Es lo que creer o opinar sobre algo. Es lo que la Biblia dice, juzgar significa una connotación de ese tipo. Pero miren, sin embargo, las palabras de Jesucristo guardan relación a formar y expresar una opinión negativa de alguien y que también involucra difundirla a otras personas, lo que afectará la honra de la persona que se juzga. Normalmente, no se puede hacer un juicio o no se puede juzgar o comentar solo. No lo hago solo, no lo hago conmigo mismo. No me digo a mí mismo, oye, esa persona que aquí, allá. No, generalmente estoy en una conversación con otra persona o en un grupo de personas. Por lo tanto, mi opinión o mi crítica o mi descalificación está siendo recibida por personas con respecto a quien yo estoy criticando o a quien yo estoy juzgando o a quien yo estoy hablando de él, de esta persona. No es que esté en un ambiente de soledad. Y al estar así, de esa manera, las personas que están recibiendo o incluso están compartiendo o incentivando mi juicio o mi crítica, que generalmente es negativa. Por eso no es una crítica. Estoy hablando mal de una conducta o de algo que me parece, a mí, que a mí me parece que no corresponde. Ahora, muchas veces esto es a juicio eh, o sea, a razón me han dicho, porque se me da la gana. Es distinto cuando se producen conflictos, porque una persona me afectó a mí, hubo una disputa, y yo estoy hablando de la persona con respecto a la disputa que tuvimos. Eso es muy distinto. Estoy hablando de una pelea, no sé, se produjo una desaveniencia, y después viene el darle vuelta al asunto. No, aquí no estamos hablando de eso, porque eso se produce, es bien normal entre las personas que han tenido una pelea, una disputa por alguna razón, y después vengan los comentarios y me dijo esto, otro, y eso es como normal. O sea, uno debería poner fin a la disputa lo más pronto posible y a los problemas conforme a Jesucristo nos recomienda, ¿verdad? Ponernos de acuerdo con nuestro adversario, perdonar y todas esas cosas, es la idea. Pero muchas veces se producen disputas a nivel familiar, y que después estas cosas se comentan de los hechos, se comentan los hechos. Pero aquí no estamos hablando de comentar hechos, aquí estamos hablando de calificar intenciones, calificar personas, calificar su moral, calificar su conducta, y eso es delicado. Entonces la Biblia dice, no juzguéis. ¿Qué es lo que significa? No critique, no haga comentario, porque el juicio es una cosa que se hace, como vuelvo a reiterar, en presencia de otras personas. No se hace para mí mismo. No es que yo esté cavilando y esté pensando. Yo puedo cavilar todo lo que quiera porque eso no le hace mal a nadie. Y de hecho hay personas bueno, ¿qué pasa cuando yo estoy cavilando negativamente? Eso bordea el rencor. Y la Biblia dice que el rencor me mata. Pues claro, porque una persona, acuérdense que los principales venenos que tiene el hombre es la falta de perdón. La falta de perdón te envenena interiormente, te pudre, es una herida que te marca y que te lleva a un punto en que tú te estás descomponiendo por dentro por la falta de perdón. O sea, el cavilar también negativamente revela una falta de perdón, una falta de tampoco bueno.
¿verdad? Contra una persona que yo me hizo un mal y yo estoy pensando y estoy viendo que es un sinvergüenza, que aquí acá, que como... Y me lleno de resentimiento. El resentimiento envenena la mente y el alma e impide, escuche esto, impide razonar inteligentemente, impide tomar decisiones buenas. Por eso, cuando la Biblia insiste en que yo debo perdonar, es porque la necesidad de botar hacia afuera todo resentimiento y limpiar mi mente y mi alma para poder vivir una vida de libertad. Una persona que vive en resentimiento vive esclava. El resentimiento es un tipo de esclavitud interior autoimpuesta. Y el gran problema que tiene la persona, perdone que me haya desviado un poquito en esto, pero siento la necesidad de decirlo. El gran problema que tiene la persona resentida para perdonar es una cuestión de mérito. Esta persona dice, es que no se lo merece, es que no merece que yo lo perdone, es que aquí no se trata de merecer. Puede que tú tengas razón, no se lo merezca, pero no es por salud de la otra persona. Cuando una persona recibe la enseñanza del perdón, una de las cosas que también fuera del mérito, una de las cosas que también le produce un efecto negativo es que como que le está haciendo un favor al que él perdona, pero yo no le puedo hacer ese favor, es que la otra persona nunca se va a enterar a lo mejor que tú lo perdonaste. Si el perdón es una acción, una medicina de salud interior para aquel que está resentido, no tiene que ver con la otra persona. Más aún, Dios para darte tranquilidad de que las cosas no son tan simples como tú las ves, Él dice, mía es la venganza, yo pago. O sea, dice Dios, yo me voy a encargar de aquel que te hizo daño y yo sabré dar la justa medida, porque Dios justo en retribución al daño que te hizo, porque si fuera por ti tú lo matas. Pero yo no pienso igual que ti, dice Dios. Porque Dios nos ha dado tanta oportunidad a nosotros y una de las cosas que debemos considerar cuando enfrentamos esta situación de la falta de perdón es darnos cuenta cuánto Dios nos ha perdonado a nosotros. Entonces, es súper importante, estoy hablando me desvié porque estoy hablando de la persona que está cavilando, ¿verdad? A diferencia de aquel que está juzgando, que lo hace compartiendo con otros. Y normalmente el expresar es una expresión negativa, muy negativa. Y a Dios no le agrada eso, porque yo estoy esparciendo suciedad y veneno en la mente de otras personas. Hay personas que se especializan, ¿eh? Y yo le digo, tenga cuidado usted, porque yo fui afectado también por eso. Hay personas que se especializan en botar la basura interior sobre otros. Y algunas veces somos el basurero de otras personas. ¿Y qué es lo que hace? Nos contamina. Y no solamente nos contamina, algunas veces nos debilita. Porque escuchar tanta cosa fea no hace mal. Entonces, generalmente uno tiene que arrancar de ese tipo de personas o parar y retirarse. Nosotros no somos el basurero de nadie. Nuestra vida no tiene por qué estar recibiendo toda la basura que está en la mente de otra persona. Pero hay gente que le gusta vomitar toda su amargura, su resentimiento, y no solamente eso, sino que hay otras cosas que te están diciendo que son sumamente delicadas y que te afectan. Entonces, veamos un poquito más. Nunca debemos olvidar que cuando se difama a alguien, aunque se compruebe que es una mentira, la confianza queda afectada, de tal manera que la persona que ha escuchado la difamación consciente o inconscientemente ya no puede ver o considerar al afectado como lo hacía antes. Y esa es la realidad. Se hiere nuestra mente. Por eso debemos evitar el chisme y debemos evitar el juicio. Porque cuando a mí ya más de una vez me pasó que yo tenía una opinión de una persona buena porque no me había dado razón de que fuera mala, a mí por lo menos. Pero tal vez a otra persona sí la había defraudado y esta persona vomitó su malestar o su rencor y empezó a descalificar a esta persona y hablarme cosas muy feas de la persona. Y ahí ya me cuesta a mí tal vez volver a mirarla como la de antes, a no ser que Dios me limpie mi mente. Pero uno empieza a actuar con una cierta desconfianza,
aunque no quiera, porque esto no es una cuestión consciente. Por eso dije yo, que consciente o inconscientemente, dice ahí, nunca debemos olvidar que cuando se difama a alguien, aunque se compruebe que es una mentira, la confianza queda afectada de tal manera que la persona que ha escuchado la difamación, consciente o inconscientemente, ya lo puede ver o considera al afectado como lo hacía antes. Por eso no debemos permitir nunca que se nos hable mal de la gente, que se difame y se excuse. No debemos participar en eso, por eso a todo esto, cuando Jesús está hablando, por favor, mire, voy a volver atrás. Voy a volver atrás. ¿Qué dice? No juzguéis. Es una sugerencia, es una orden, es un mandato. Todas estas palabras que están aquí son mandamientos de Cristo, no sugerencias. Tal vez no tienen el estilo de los 10 mandamientos o de la ley del Antiguo Testamento, pero es ley de Dios, es mandato de Dios. Jesús está dando una orden a nosotros, no nos está sugiriendo ni nos está mostrando un camino, sino que nos está diciendo, no hagan esto. Y eso debe ser un mandamiento para nosotros, no una sugerencia. Hay gente que cree que los mandamientos son sugerencias. ¿Qué diferencia hay entre una sugerencia y un mandato divino? Porque que hay muchas cosas, de repente, historias que se cuentan donde nosotros debemos aprender de los protagonistas, que no son mandamientos, pero son enseñanzas que se dan respecto a las consecuencias del pecado u otras cosas, o a la sabiduría u otras cosas. Que las sugerencias no traen consecuencias. Yo te puedo sugerir algo y tú lo puedes hacer o no hacer, pero no va a traer una consecuencia. A lo mejor te va a ir, si no lo hiciste, a lo mejor desaprovechaste una oportunidad, pero no más que eso. Pero los mandamientos traen consecuencias. La palabra de Dios trae. Por eso cuando el Señor expone en Deuteronomio 28 y el 30 sobre la consecuencia de la obediencia y la desobediencia, es explícito en decir, todas estas cosas que tú no haces te traerán estas consecuencias. Todos los mandatos de Dios traen consecuencias. Y cuando Jesús dice, no juzguéis, y yo ignoro eso, y no me importa y lo tomo como una sugerencia, y practico el juicio hacia los demás, eso me traerá consecuencias a mi vida. Y aunque yo no lo vea, por eso, hermano, la vida de muchos creyentes se ve tan complicada porque violan las leyes de Dios y los mandamientos de Cristo como si nada, y piensan que no van a traer consecuencias. Por eso el Señor Jesús nos dijo, busquen primero el reino de Dios, métanse en esto, busquen para que su vida cada vez sea más libre y cada vez sea más bendecida. Pero si no lo hacen, ¿cómo entonces van a tener bendición? Yo les digo, hermano, no tome esto como una sugerencia. Mire, dice, y después dice, perdonar no es una sugerencia, es una orden. No, por favor, quiero que lo entiendan. Tal vez no está expresado en el lenguaje del Antiguo Testamento, en la ley pero son leyes, son mandatos. Y usted tómalo así. Nunca olvide eso. Dice, entonces, cuando estamos juzgando a una persona, normalmente es una opinión negativa. ¿Qué es lo que va a producir eso? Que va a afectar a aquel que está escuchando. Y lo vamos a contaminar. Y vamos a ser responsables de contaminar a una persona. Porque nosotros fuimos puestos para bendecir, para edificar, para construir, para preparar, para dar libertad a los cautivos, para bendecir a los ciegos, pero no para esclavizar. Y cuando yo hiero la mente de una persona, la esclavizo a un pensamiento, eso no es de Dios. Y el único que puede limpiar la mente es Dios. No hay otro. Entonces tenga cuidado con lo que usted dice y con lo que usted hace, sobre todo en sus comentarios, porque usted puede afectar la mente de una persona. ¿Y para qué estamos con cosas? Como dice una persona por ahí, el chisme es malo, pero escucha que entretiene. ¿Ah? O sea, hay gente que le encanta chismear, que le encanta, no, ¿verdad? El chisme es malo, pero algunos piensan que entretiene, ¿verdad? Y lo practican porque es entretenido, dice. O sea, no, tenga cuidado con eso.
igual que el juzgar. Tengan cuidado con eso. Porque la verdad es que usted afecta la vida de una persona. No solamente del que está hablando, sino del que está escuchando. Y todos nosotros vamos a ser responsables de eso. Nosotros no podemos escapar a eso. Pero, ¿qué pasa? Que la tentación, todos nosotros, los seres humanos, por nuestra naturaleza, tenemos la tentación de caer en el juicio o caer en el chisme. Y por eso es una lucha permanente que debemos tener para ir contra eso y evitarlo. A ver, no se trata de ser santurrón, sino que se trata de cuidarnos. Ahora, ¿cómo tenemos que manejar esto con sabiduría? Porque tampoco se trata de hacer sentir mal a las personas, de ofenderlas, a no ser que éstas sean muy tercas y no quieran entender. Pero, como digo yo, cuando queda herida la mente de una persona ya no lo podemos ver igual que antes. Dice Mateo 7, 1, 6, 1 al 2, perdón. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. Entonces dice que no debemos juzgar para que no seamos juzgados. ¿Y juzgados por qué? ¿Juzgados por qué? O sea, tú no sabes si alguien está hablando negativamente mal de ti. Esto no es una ley de retribución, del que tú hablaste mal de alguien y esa persona va a hablar mal de ti. Bueno, se puede dar el caso que ésta se entere que tú estuviste hablando mal de él o estuviste juzgando. Pero muchas veces hay gente que no se entera de las cosas. Quizás cuántas personas han hablado mal de ti y tú nunca te enteraste. Quizás cuántas personas han hablado mal de mí y nunca me he enterado. Entonces, ¿de dónde viene la retribución? ¿De dónde viene la retribución? Jesucristo ordena, no sugiere que no debemos juzgar a nadie. Y como consecuencia, no seremos juzgados por Dios. Porque el juicio de Dios no es una opinión, sino la exposición de parte de Dios de lo oculto del corazón y de la vida. Si tú no quieres ser expuesto por Dios en tu corazón y en tu vida, tú no juzgues a otro. Porque, a ver, aquí vamos a tratar a ver, aclarar que aquí no se trata del juicio final. Cuando estemos en la presencia de Dios, todos vamos a ser juzgados por la obra y vamos a ser justificados por la fe en Cristo. Los que estemos en Cristo vamos a ser libres de la condenación. Pero los que estén en Cristo, no estamos hablando, dice que frente a tu hecho, dice Dios te va a juzgar. ¿Y de qué manera te va a juzgar? De la misma manera que tú juzgaste, así como tú quisiste exponer las debilidades de las personas con tus juicios, con tu opinión negativa, que probablemente sea asertiva. No sé, a lo mejor dijiste algo que realmente esa persona hizo, pero no era necesario que lo dijera, porque Dios dice, no juzgues, no expongas. Ahora, si tú estás exponiendo, juzgando a esa persona, además añadiendo opiniones de valor al hecho, no sé, mía, esta persona, un ladrón, robó en tal lugar y tú es un ladrón y empiezas a agregarle cosas, bueno, parece que de chiquitito era ladrón y de esa familia son todos ladrones y tú empiezas a aumentar la cosa y empiezas a hacerlo, entonces tú estás exponiendo a esa persona. Entonces lo que está haciendo Dios dice, si tú haces eso yo te voy a juzgar a ti y que va a ser el juicio de Dios, no tiene que ver con el juicio de Dios, tiene que ver con que Él va a exponer tu corazón y tu vida a los ojos de las demás personas. Y lo va a hacer Él. Y tú no vas a poder hacer nada. ¿Y de qué manera hacer? Dios tiene muchas maneras de hacerlo. Tiene muchas maneras de hacerlo. Algunas veces las cosas ocurren accidentes donde las cosas quedan expuestas, no sé. Pero tú no te estás enfrentando a la retribución de otra persona. Cuando dice no juzguéis para que no seáis juzgados, no eres juzgado de quién, de parte de Dios. Y como consecuencia no seas juzgado por Dios, porque el juicio de Dios no es una opinión, sino la exposición de parte de Dios, de lo oculto del corazón y de la vida. Y nosotros tenemos muchas cosas en guardar en nuestro corazón que no queremos que vayan cero, porque nos avergüenza o porque están ahí, no tenemos por qué saberlo. Y gracias a Dios, Dios no nos expone, Dios no hace eso, nunca nos avergüenza. Por eso en lo profético nunca hay que aceptar una palabra profética donde se pretenda exponer la debilidad del pecado de las personas. Dios no anda haciendo eso. Pero tú no tientes a Dios. Porque si tú juzgas a otra persona y la expones, Dios dice, bueno, si tú la expusiste de esa manera, ahora yo te voy a exponer a ti.
No porque Dios quiera hacerte mal, porque tú estás recibiendo la retribución. Por eso dice, no juzguéis para que no seáis juzgados. Entonces, la tendencia natural del ser humano es criticar y condenar la vivencia de otras personas. Es, es, es criticar y condenar la vivencia de otras personas. Algunas veces sin tener un conocimiento cabal de la situación y las condiciones en las que las personas han obrado. Hay muchas veces que la gente, si nosotros conociéramos el trasfondo de por qué alguna persona llegó a eso, por ejemplo, mira, esta mujer, una prostituta, y aquí habláis mal de la persona, y mira el ejemplo que le da, y resulta que esta persona, por muchas circunstancias de la vida, en su niñez, su misma familia la expuso a eso, porque hay casos que son así, y yo, ignorante, todo empiezo a hablar, y no me corresponde hablar, ni siquiera hablar, por eso nosotros no tenemos que hablar mal de nadie. Nosotros no tenemos que poner a una persona. Entonces, cuando Jesús dice no juzguéis, es una orden. ¿Ah? No, no es una sugerencia, es una orden. Y el Señor, cuando ordena, ordena. Y debo entender muy bien esto, por favor, quiero que a usted le quede muy claro, que las palabras de Jesús no son sugerencias, son mandatos. Y debemos tomarlo como tal, aunque no tengan el formato de una ley del Antiguo Testamento, es un mandato. Son ordenanzas, órdenes que da Dios. Entonces, cuando Jesús no sugiere que no debemos juzgar y como consecuencia no seremos juzgados por Dios, es importante entender el texto. No juzguéis para que no seáis juzgados, no guarda relación solamente con la posibilidad de que otra persona me juzgue a mí. O sea, yo juzgo a una persona, esta me juzga a mí después. No, porque voy a insistir, probablemente esa persona ni se entere que tú hablaste mal de ella o lo criticaste. Algunas veces sí se entera porque a lo mejor alguien le cuenta, pero muchas veces no se entera. Entonces cuando la Biblia dice, no seáis juzgados, ¿quién me va a juzgar a mí? Dios. Y con Dios no me puedo meter. Yo no puedo andar haciendo gallitos con Dios y le gano los muertos. Dios es Dios. Primero que nada, Dios merece mi admiración, Dios merece mi alabanza, Dios merece mi respeto, Dios merece todo de mí. Por lo tanto, yo no puedo pretender. Ahora, si entiendo esto bien, por eso, mire, por eso voy a volver un poquito atrás. Me encanta esta versión. eh, voy a tomar, perdón, voy a tomar un poquito esta versión que tiene la versión del buen sentido, la BLS que está ahí. Dice, Jesús también le dijo, no se conviertan en jueces de los demás y Dios no los juzgará a ustedes. No sean duros con los demás y Dios no será duro con ustedes. Perdonen a los demás y Dios los perdonará a ustedes. Me encanta porque todo está en función de Dios, no de personas. También las personas pueden hacerlo, pero el problema más grande no es que yo al juzgar reciba una retribución de juicio de otra persona, sino de Dios. Dice, no se convierten en jueces de los demás y Dios no los juzgará a ustedes. No sean duros con los demás y Dios no será duro con ustedes. Perdonen a los demás y Dios los perdonará a ustedes. Súper importante eso. Porque mi vida está en función de Dios, que todo lo ve y todo lo conoce. Ni usted ni yo podemos escapar a los ojos de Dios. Lo que estamos haciendo en lo oculto, lo que estamos comentando en lo oculto, Dios lo está escuchando. Ahora, podemos cometer el error de hablar, pidamos perdón a Dios y rectifiquemos, porque el camino del Evangelio es ese. El camino del Evangelio es aprender, es cambiar, es una transformación, y las transformaciones te van dando. A lo mejor yo soy un tipo muy bueno para juzgar además, pero debo ir orando para que Dios vaya cambiando mi vida, mi boca, mi lengua, mis pensamientos, mi manera de enfocar. Si Dios no le está exigiendo a usted que sea perfecto, pero sí que procure en oración y en búsqueda el cambio. Cuando Jesús dice busca primero el reino de Dios y su perfecta justicia, es eso lo que está diciéndote. Empieza a mirar en el reino, en la ley del reino, en el evangelio, de lo que tú careces. Y dice, y ora para que Dios haga los cambios y empieza a trabajar en esas áreas. Si tú eres una persona chismosa o buena para juzgar y viola esta ley de Dios que te dice no hagas esto, entonces tú trabajas en eso, Señor, cámbiame. Yo no quiero ser una persona así. Y Dios va a empezar a hacer la obra. Por eso digo, a lo mejor va a caer en algún momento, tú pides perdón a Dios y sin dejar a las personas a las cuales hablaste mal.
pero eso tiene que ir cambiando, cambiando. Y eso, y ahora que tú conoces esta ley del reino, tú vas a procurar decir, yo quiero cumplirla y no quiero caer en eso. Y tú vas a entender, conforme a lo que dice ahí el versículo 17, que tú no tienes problemas con las personas de las cuales hablaste mal y juzgaste, tú tienes problemas con Dios. Y eso es muy importante, porque a Dios tú no le puedes quebrar la mano. Y Dios va a mirarte y dice, no, para que no te juzgue a ti. O sea, y dije yo claramente que ese juzgar era hacer lo mismo, que no tiene que ver con el juicio final ni nada, tiene que ver con esto. Dice, Jesucristo ordena, no sugiere que no debemos juzgar a nadie, y como consecuencia no seremos juzgados por Dios, porque el juicio de Dios no es una opinión, no es que Dios te da una opinión, no, sino la exposición de parte de Dios de lo oculto de tu corazón, de mi corazón, de tu corazón y de la vida tuya. Que algunas veces hay cosas que están ahí reservadas, pero si tú empiezas a criticar a otro, a juzgarlo y a hablar mal de otro, Dios va a exponer tu vida también, porque tú estás hablando de las cosas de la vida de la otra persona. Él dice, bueno, si tú quieres hacer eso, yo voy a hacer esto contigo. Y lo va a hacer Dios, no la persona. La tendencia de los hermanos es a criticar, a condenar, todos nosotros. La vivencia de otras personas, algunas veces sin tener conocimiento cabal de la situación y las condiciones en las que las personas han logrado. Somos duros, somos complicados. Bueno, veamos. El Señor nos dirá que no debemos convertirnos en jueces de los demás. Y el juzgar a los demás siempre se realiza entre dos o más personas, porque solo no se puede. No, tú no puedes juzgar a una persona sola, porque es que eso vendría siendo cavilar, ¿verdad? Por lo cual, una de las formas de obedecer esta orden de Jesús es no participar en conversaciones donde se esté criticando o hablando mal de una persona. Y esto se puede hacer expresando que no quieres participar en esa conversación o sencillamente retirándote del lugar. Algunas veces nos falta el valor. Hermano, algunas veces tenemos valor para mentir, tenemos valor pero no tenemos valor para confrontar la verdad. Un día yo estaba en una reunión y empezaron a chismearse una persona y dije, sí, que está haciendo señas para retiro. Porque tomé muy en serio esta situación. Me dijeron, no, aquí acá. Dije yo, no me parece que se esté hablando de una persona como se está hablando de ti. Porque ya me estaba haciendo mal a mí. Y no tenía que ver con que yo tuviera una relación con esa persona o la conocía, sino que me estaba afectando. Y yo me di cuenta que me estaba afectando. Entonces algunas veces no tenemos el valor para decir, sabes que yo no quiero participar. No tenemos valor. O sencillamente, tal vez, decir, hermano, estamos obrando mal, o no hagamos esto. Aconsejar, porque también es bueno el consejo. No hagamos esto. Y es bueno recibido, porque también no tenemos que ser también medio violentos, sino que si de repente, hermano, yo sugiero que no sigamos hablando de esto, de esta persona, porque no estamos haciendo bien. Y bien, pues, se aconseja porque algunas veces, y sin querer, a lo mejor son personas muy correctas que en un momento de debilidad empezaron a caer en el chismo o en la crítica. Entonces, algunas veces que hay una persona que le recuerde es bueno, pero si veo que la cosa no cambia, yo no tengo por qué quedarme escuchando cosas que no tengo por qué escuchar. Entonces, ahí se requiere el valor para ser testigo de Cristo. Para andar en el Evangelio se requiere valor, no solamente para resistir los ataques de los no creyentes, sino para vivir en la certeza de Dios. Algunas veces por no caer mal, no caerle mal a las personas, por agradar a otros, aceptamos cosas que no debiéramos aceptar, porque no tenemos el valor para vivir el Evangelio como corresponde. No tenemos valor para decir, yo no participo en esto. No, porque van a pensar, se van a sentir mal. No tenemos valor para decir, yo me voy. No tenemos que aprender que el Evangelio se vive con valor, y el valor que se nos quiere es decir, yo estoy dispuesto a obedecer a Cristo más que agradar a las personas. Y no es fácil, porque nosotros muchas veces en nuestro corazón, en nuestra mente no queremos quedar mal con nadie, no queremos crear situaciones incómodas. Esto va a crear una situación incómoda, pero algunas veces es necesario por nuestra salud mental, por nuestra salud espiritual. Porque si Jesús me está diciendo, no critiques y no juzgues, y yo estoy metido en una conversación donde todo lo que se está haciendo es juicio contra una persona, yo no tengo que estar ahí, ni tengo que escuchar eso, ¿verdad? Porque a la larga puedo caer en la tentación, escuche esto,
tentación de participar en el juicio o en la crítica. Y añadir, porque usted no, mire, la mente nuestra es muy frágil. Y las tentaciones, ¿usted cree que solamente existen tentaciones sexuales? Estas son tentaciones también. Tentaciones a pecar de una manera diferente. O sea, a pecar de desobediencia al Señor, pecar de calumniador, pecar de, no sé, de muchas cosas. O sea, ¿por qué? Porque estoy siendo tentado muchas veces y a lo mejor me pica la lengua por decir algo. Y quizás, pero yo sé que lo que voy a decir no es bueno. Y voy a participar en el pecado, desobedeciendo al Señor, en el juicio. O sea, las tentaciones son muchas. Y también la tentación a chismear, la tentación a criticar, la tentación a juzgar, también es una tentación. Más cuando estoy en un contexto de muchos amigos y de confianza, y de repente uno sale con alguna cosa, y yo caigo en la tentación de participar. Por eso debo cuidar. Entonces, porque el Jesucristo dice, no juzguéis, es una orden. No critique negativamente ni exponga la vida de las personas, porque no es necesario. Él dice, por lo cual, una de las formas de obedecer esta orden de no participar de conversaciones donde se está criticando o hablando mal de una persona. Y esto se puede hacer expresando el no querer conversar del tema o sencillamente retirando del lugar. A todo esto, cuando tú haces eso, te expone a que la gente diga, mira, este moralista o este religioso. No, uno actúa por convicciones y no toda la gente lo va a entender. No tienes por qué entenderlo. Tú lo que tienes que entender es que tú debes obediencia a Cristo. Ahora, también te sugiero que cuando tú me dices a Dios lo hagas con sabiduría, porque tampoco se trata de hacer sentir mal y llamar como pecador a los que están, no. Por eso te digo, la primera sugerencia es que yo te doy, es que tú llames a la reflexión y a no seguir en esa conversación. Pero si las personas no quieren entenderlo así, tú te retiras o sencillamente no participas. La Biblia enseña que lo que sembramos cosechamos, por lo cual no solo Dios nos juzgará si juzgamos a los demás, sino también de la forma que juzgamos, criticamos y descalificamos, también seremos juzgados, criticados y descalificados por otros. Porque la gente nos conoce. La gente no, la gente que te escucha a ti hablar mal de una persona, ¿crees que ya no tiene un perfil de tu persona? ¿Crees que ya no se ha hecho una idea al escucharte hablar tantas cosas y tanta gente? ¿Crees que esa persona ya no tiene una idea de cómo tú eres? ¿O cómo yo soy? Claro que sí. Y de la misma manera que te han escuchado hablar, van a hablar de ti. Y esas personas que en un momento fueron compinche tuyo en el juicio, en la crítica, van a ser despiadados también contigo. ¿Por qué? Porque ya te escucharon. Hermano, amado, si por eso el Señor nos está hablando y dice, no hagan esto. Fuera de que Dios te va a exponer de la misma manera que tú expusiste a las personas, también tú vas a ser criticado despiadadamente por otros. Cuando el Señor dice que con la medida con que medimos, nos medirán a nosotros, guarda relación a los niveles de exigencia de todo tipo que ponemos en las personas y que sin embargo no necesariamente nosotros cumplimos. Y es interesante saber que muchas veces ante el error o pecado de otros hay actitudes de condenación despiadadas. Sin embargo, se pretende que ante el propio error o pecado los otros tengan una actitud de benevolente y comprensiva, lo que yo llamo la ley del embudo. O sea, cuando alguien comete error, yo soy duro y despiadado. O sea, lo juzgo por la parte A, por la parte angosta del embudo. Pero cuando yo cometo un error, quiero que todo el mundo me comprenda y que nadie me juzgue. No, no, no. O sea, yo puedo ser duro con una persona, pero cuando yo cometo un error, quiero que las personas no sean duros conmigo, ¿no? Entonces, igual, algunas veces nosotros tenemos niveles de exigencia. No, es que yo soy una persona que nunca, no sé, que nunca ha robado. Entonces tú dices, no, el ladrón y ahora, y esa persona, oye, ¿y quién te asegura que tú nunca has robado? Ah, que yo nunca he robado. Cuando tú no pagas tu impuesto, robas. Cuando tú tomas algo en una oficina, robas. Hay muchas formas de robar.
O sea, lo que quiero decir es que nosotros ponemos un nivel de exigencia, no, mi estándar de exigencia está por aquí arriba y quiero que... No, porque si yo estoy poniendo exigencia, es porque yo también cumplo con eso. Muchas veces no pasa eso. La vida nos llama. ¿Cuál es la idea del Evangelio frente al pecado y frente al error? ¿Cuál es la visión que tiene Dios de aquel que está perdido, de aquel que está extraviado, de aquel que anda en pecado? No es la idea de condenarlo, sino de recuperarlo, de salvarlo, de traerlo como cual hijo pródigo a redil del Señor. Y nosotros somos parte de ese plan. Nosotros somos los ejecutores. Acuérdense que la Biblia dice que nosotros somos el cuerpo de Cristo. O sea, Jesús, a ver, veamos una cosa. Jesucristo nunca renunció a su ministerio. Jesucristo todo el tiempo realizó un ministerio y también encomendó a los apóstoles que fueran sus representantes en ese ministerio. Pero Jesucristo nunca renunció a su ministerio. A la gente no le interesa que la toque yo, le interesa que la toque Cristo. A la gente no le interesa que le hable yo, sino que le interesa que le hable Cristo. Pero Jesús físicamente no está. Jesús, a todo esto, la Biblia dice que nosotros somos el cuerpo de Cristo, pero el cuerpo de aquí para abajo, de aquí, del cuello para abajo. Jesús nunca renunció a ser la cabeza. El que piensa es Él. El que designa los planes es Él. Jesucristo es Él que dirige. Él no renunció a la cabeza. Nosotros nunca vamos a ser cabeza. Jesucristo es la cabeza. Pero nosotros somos el cuerpo. Somos las manos de Cristo, los pies de Cristo, el abrazo de Cristo, todo de Cristo. Entonces, cuando nosotros vamos a entregar el Evangelio, nosotros aspiramos que cuando nosotros tocamos a una persona, la esté tocando Cristo. Que sea Cristo a través nuestro que la toque, no nosotros. Porque a esa persona no le interesa que le toquemos nosotros. Cuando nosotros estamos orando con una persona, sea que Jesucristo sea el que se esté manifestando, porque Él no tiene cuerpo presente en esta tierra y nosotros somos el cuerpo de Cristo. Pero Él se tiene que manifestar en nosotros. A mí no me conviene que un apóstol o un pastor a mí me bendiga. A mí me conviene que me bendiga Cristo, usando el apóstol o pastor. Pero yo quiero la bendición de Cristo. Pero Jesucristo dice que nosotros somos el cuerpo de Él, pero Él nunca renunció a su ministerio. Su ministerio sigue vigente. Entonces, ¿qué es lo que que nosotros no podemos poner más exigencias de las que pone Cristo? Y lo que quiere Cristo es recuperar a las personas, no condenarlas. Entonces, algunas veces los comentarios que hacen algunos creyentes empujan a las personas a sentirse más perdidas. Hay gente en la iglesia nefasta, que hace comentarios que expulsan a las personas hacia afuera, que hacen que la gente se sienta perdida en vez de recuperarla. Esa gente no entiende que el juicio de Dios va a estar sobre ellos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que nuestro gran afán no es perder a las personas, ni poner calificaciones altas y exigencias altas, sino veo cómo, si alguien pecó, veo cómo lo hacemos para que esta persona se recupere, para que esta persona cambie, para que esta persona se convierta con la palabra. Entonces, ese debe ser mi afán, no es que la persona se pierda, porque Dios no quiere que nadie se pierda. Entonces, nosotros no podemos medir a la gente por nuestro estándar. Si tú tienes un estándar con el cual te mides tú a ti mismo, bien, tú te felicito, que bien, pero tú no pretendas aplicar tu medida a otro, porque tú tienes que medir como Dios mide, no como tú mides. Tu medida tú no puedes ser autorreferente. Nuestra referencia es Cristo, es el Señor, es Dios. Y cuando queremos hacer algo o necesitamos ver las medidas de algo, consultamos al Señor, la Biblia, y no nos vamos por nuestra propia visión, que eso es lo que hace el religioso. El religioso hace eso, como lo hacían los fariseos. Los fariseos ponían cargas sobre la gente que ni ellos mismos podían llevar. Para que usted sepa, para no violar el día de reposo, los fariseos tenían una cantidad de pasos que las personas podían caminar, y generalmente eran 10 pasos menos del límite, porque si acaso la persona se equivocaba, no cayera en pecado. Cuando
los apóstoles están recogiendo espigas porque tienen hambre, la reacción de los fariseos fue terrible. Están violando el día de reposo. Bueno, Jesús dice, pero tienen hambre y tienen que comer. Entonces esta actitud religiosa, pero es que nosotros no hacemos eso. Y además dice, nosotros ayunamos, y ustedes no ayunan. Nosotros somos mejores que ustedes porque ayunamos. O sea, medían la relación con Dios conforme a cómo ellos veían las cosas, a las exigencias de ellos. Tú no puedes medir la relación de una persona con Dios conforme a los ojos tuyos. Tú nunca vas a saber qué relación tiene una persona con Dios, aunque ésta cometa errores. Ahora, si tú me pides una opinión a mí de la vida de David, diría que David era un sinvergüenza cara dura. Pero Dios no pensaba igual. Sí, porque David hizo muchas cosas incorrectas. Muchas cosas incorrectas. Incluso fue un asesino y un adúltero. Fuera de otras cosas más que hizo. Como por ejemplo no hacer justicia a su hija violada. Y otras cosas más. Bueno, él cometió mucho, pero Dios, cuando lo medía de una manera diferente. Yo podría concluir que ese tipo se merece ser castigado, merece la pena de Dios. De hecho, Dios también lo castigó. Perdió su hijo, que tanto arreglaba tener. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que nosotros tenemos que medir como mide Dios, no como medimos nosotros. Y eso es sumamente importante, porque todo, si tú no quieres cometer errores, tú tienes que usar las medidas por las cuales mide Dios. De hecho, Jesucristo plantea algo que es muy espiritual para muchas personas, porque nuestro sentido de justicia no es el sentido de justicia de Dios. Mire, si yo le preguntara a usted, ¿qué piensa usted? ¿Usted cree que el que trabaja más debe ganar más que el que trabaja menos? En lo personal yo diría que sí. Si alguien trabaja más, tiene que ganar más que el que trabaja menos. Pero Dios no piensa igual. De hecho, Jesús lo plantea de una manera terrible. Dice que un hombre salió a buscar trabajadores para su hacienda y lo contrató en la mañana temprano un grupo y le dijo, te pago por decirte 20 lucas por el día. Ya, vamos a ser más generosos, 30.000 por el día. Y ellos dijeron, ya, vamos. Y dice que salió al mediodía y encontró a otro sin trabajo y también le propuso lo mismo, que fueran a trabajar a su hacienda. Y así sucesivamente hasta que llega a un momento en que encuentra a uno, donde queda una sola hora de trabajo y lo manda. Y cuando llega el momento de pagar, le empieza a pagar a los últimos 30.000 pesos y a los primeros le paga lo mismo. Entonces los primeros dijeron, bueno, nosotros soportamos todo el día. Eso es injusto. Tenía que habernos dado más a nosotros. Entonces el hombre dice, pero yo acordé contigo 30.000, no te he agobiado nada, no te he mentido, te pagué los 30.000. ¿Y por qué tú te enojas? Porque yo quiero ser bueno y dar esto. Entonces, ahí empezamos con problemas. Porque si a mí me plantean, perdónenme lo que voy a decir, hermano, pero me siento totalmente solidario con lo último, con lo primero. O sea, yo a lo mejor había dicho lo mismo. Oye, ¿por qué le estás dando lo mismo que me está dando a mí, a esto que ni siquiera soportaron el calor del día? Porque es nuestro sentido de justicia. Y ahí empieza nuestro gran problema. ¿Cuál es nuestro gran problema? Que no tenemos que tanto divagar, sino que tenemos que orar para conocer la mente de Dios. No toda la mente, pero ir conociendo cómo piensa Dios y entenderlo. Porque dice la Biblia que si algo ha de alabarte en comprenderme y entenderme, que yo soy Dios. O sea, Dios me invita a mí a comprenderlo y a entenderlo. Y esto puede ser chocante para mí, porque Dios tiene una manera de andar muy diferente a la que tú tienes. Porque Dios ve otras cosas que tú no ves y toma decisiones conforme a lo que Él cree. Y Él creyó, como dice ahí, Jesús dice, ¿y por qué tú te enojas que yo siendo bueno quiero darle lo mismo a este? Entonces nos pone en conflicto, porque nuestro sentido de justicia
es diferente a Dios. Por lo tanto, tenemos que entender la mente de Dios para no errar y pecar contra Dios. Porque si, como digo honestamente, si yo te expreso cómo yo veo esa situación, probablemente habría tenido la misma actitud que tuvieron los primeros que fueron. Esto es injusto, pero no es injusto porque él le ofreció ese dinero y les pagó el dinero, no cometió un acto de justicia, le pagó, los otros se sentían tratados injustamente, porque a lo mejor esperaban un bonito, ya que a los otros, a los que sacaron ahora le pagó 30.000, le pagó con la jornada completa. Se supone que como yo estuve todo el día ahí, a lo mejor me daba un bonito, no hizo nada de eso Dios, el hombre, sino que entregó lo que le había prometido. Yo te recomiendo, esto que yo le estoy diciendo, hace muchos años que yo lo practico. No, me preocupo mucho de las cosas que no comprendo, es tratar de que Dios me las explique. Porque Dios piensa muy diferente a como yo creo. Dios no se sujeta a mi lógica mental. Por lo tanto, necesito urgentemente de saber qué es lo que hay en la mente de Dios cuando Dios dice algo. Y hay muchas cosas en la Biblia que son difíciles de entender, muchas decisiones de Dios que son difíciles de comprender y que van contra mi mente, lógicamente. Entonces, lo que yo tengo que hacer ahí no es tratar de aplicar mi lógica, sino conversar con Dios para que Él me diga. O si no entro en conflicto con Dios. Y muchas, por eso digo que aquí tiene que ver una cosa con los niveles. ¿Cómo ve Dios las cosas? No como yo las veo. ¿Cuáles son las medidas de Dios? De pronto, el Señor en su ministerio tiene momentos espectaculares, como por ejemplo, cuando Él se refiere a la mujer que lava sus pies. Cuando el fariseo dice, si este fuera profeta, sabría la casa de mujer que está. Pero claro que era una pecadora. Al igual que la mujer igual que a la mujer que fue sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y cuando Jesús termina con su mujer, le dice, ni yo te condeno, vete y no peques más. No es que a partir de ahora sigue pecando, no, vete y no peques más. Y también le dice a un hombre, ten cuidado, no vuelvas a caer en esto porque te va a venir algo peor. O sea, el Señor está haciendo advertencia también. Entonces, ¿qué es lo que ocurre con la mujer que está ahí lavando los pies de Jesús? Él lo dice, si este supiera, dice, pero ¿viste por qué esta mujer está siendo bendecida? Porque en su pecado, en su error, ella ama. Y derramó y gastó un perfume carísimo y enjugó su labio. Y dice, ahora yo te voy a confrontar a ti. Desde que entré, siendo yo un huésped tuyo, y tú siendo mi hospedador, y siguiendo las tradiciones judías, tú no cumpliste ninguna tradición judía, no me ungiste la cabeza, no me lavaste los pies, que es lo que es como se trata a un invitado, pero tú no lo hiciste. Pero esta no ha dejado de hacerlo desde que entró. Entonces Dios mira cosas que nosotros no vemos. Dios mira el corazón. Nosotros no podemos ver el corazón. Bendito sea Dios que ve el corazón. Porque si nosotros hiciéramos juicio, quizás perdemos a todos condenados y nosotros mismos. Entonces hay que mirar las cosas como las ve Dios. Una vez más Jesucristo ordena perdonar al ofensor, lo cual traerá como consecuencia que también alcanzaremos perdón. Cuando dice, acuérdense que ya Jesús ha tratado el tema del perdonante. Y aquí nuevamente dice, perdonad y seréis perdonados. Solamente con una frase. Cuando dice, y seréis perdonados, no solo guarda relación a la acción de que otra persona perdone mis errores, sino que lo más importante y trascendente es que Dios me perdone, ya que el Señor ya lo ha expresado. ¿Cómo lo ha expresado? Con esto. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, ojo, sus ofensas, no dice sus pecados, sus ofensas, porque se peca contra Dios, no contra los hombres. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis, escuche esto, si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Díselo, porque nosotros al aceptar a Cristo nosotros hemos sido limpiados de pecado. Pero ten cuidado, porque eso no implica que en el transcurso de la vida
tú tengas deudas con Dios pendientes con respecto a las ofensas. Porque si tú no perdonaste la ofensa, dice Dios, no te va a perdonar la ofensa a Él. Y no tiene que ver con la salvación, tiene que ver con el diario vivir. Y cuando tú estás en deuda con Dios, tu vida se te pone complicada. Tu vida se te complica. Por eso, todas estas palabras son secretos espirituales para una vida espiritualmente saludable y una vida físicamente próspera. Entonces, cuando tú me dices, pero yo ignoro esto, no, que esa persona me ofendió y la tengo aquí la tengo atravesada y no la voy a perdonar. Dios dice, bueno, te tengo mala noticia. Yo tampoco te voy a perdonar tu ofensa. No podemos tener deudas pendientes con Dios, porque las deudas pendientes con Dios afectan nuestra vida. Las deudas pendientes con Dios afectan nuestra vida. Y no nos damos cuenta que hay ciertas áreas que estamos estancados. No, pero yo tengo una buena relación con Dios. Te felicito. Pero si tú tienes deudas pendientes con Dios, no te vas a dar cuenta qué cosas ni siquiera te das cuenta de qué cosas te están afectando. Porque este es el mundo espiritual. Entonces aquí dice ahí, porque si perdonás a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Y nosotros vivimos algunas veces, y me incluyo, tomando estas cosas tan livianamente. De repente nos sentimos con el derecho de no perdonar a una persona una ofensa. Ya, no quiero saber nada de ese tipo o de esa tipa. No, y así, y andamos así. Como si esto no tuviera consecuencias. Esta es la palabra de Dios. Esta es palabra de Dios. Lo que dice Mateo 6, 14, 15 es palabra de Dios. Es Dios hablando. Y Dios no miente. Y Dios no miente y Dios se ejecuta. Por eso tenemos que tener cuidado en las cosas que cómo las tomamos. Lucas 6, 38 amplía la idea de cómo medimos, seremos medidos. Ahora ya no desde el punto de vista negativo, a que si somos ampliamente generosos en dar, también seremos retribuidos generosamente. Y esto también tiene una doble implicancia, en que habrá personas que reconocerán esa generosidad y retribuirán generosamente. Pero también hay personas que, aunque han sido generosas con ellas, son tremendamente miserables al momento de retribuir. Por eso es importante saber que la verdadera retribución, tanto lo espiritual como lo material, vendrá de Dios. Más de alguna vez usted ha sido generoso con alguien y esta persona, es más apretada que mano de guagua. Y usted dice, mucha, pero ¿cómo? Y se va a encontrar con gente así. Entonces, algunos clientes toman, no, yo no voy a hacer más generoso. Es que no se trata de actuar como actúan las personas. Se trata de actuar como Dios te manda. Y dice Dios, que si tú das generosamente, también recibirás. Eso es lo que... Perdón, voy a volver hasta arriba, por favor, para que veamos el texto, que el texto es lo que dice. Mira, lo que hemos leído. Dice, el texto, dad y se os dará. Medida buena, apretada y remecida. Y los santos darán vuestro regazo. Porque con la misma medida con que se medí, os volverán a medir. O sea, ahora toma, no desde el punto de vista que yo pongo una medida para juzgar a otro, sino que también existe esto, que de la manera en que yo soy generoso, doy y doy de buena gana y abundantemente y remecidamente, también Dios dice que se me dará a mí. ¿De quién? ¿De las personas? No, hay gente que a lo mejor lo va a hacer y hay gente que no, porque pero va a venir de Dios, que es lo que a mí me interesa. Por eso Dios dice, y te lo da a entender espiritualmente, dice, si tú tocas campana delante de los hombres por una limosna que diste o por una acción buena que hiciste a favor de una persona, ya tienes tu pago, lo recibiste de la admiración de los hombres, pero no esperes nada de Dios. O sea, eso significa que Dios tiene la intención y ha decretado que todas las cosas que tú haces de bien hacia las personas, Él te las va a retribuir. Entonces dice Dios, pero si tú
Dice, si tú das en los secretos, tu Padre que ve en los secretos te recompensará en público. O sea, Dios tiene la intención de recompensarte. Está en la mente de Dios bendecirte y recompensarte, ¿verdad? Ahora, dice, porque Dios está viendo. Es lo mismo que está diciendo aquí, que si tú das abundantemente, y todo, aunque no recibas retribución de los hombres, vas a recibir retribución de Dios, que es lo que importa, que es lo que a nosotros nos interesa, la retribución de Dios y no la de los hombres. Es lo más importante. A lo mejor podemos recibir las dos, las dos. No, déjeme decir, me pasé parece. Ya. Entonces dice, vamos a recibir una retribución de Dios. A mí lo que me interesa es que Dios me bendiga, más que los hombres. Y cuando yo estoy orando a favor de una persona, no estoy pensando en que esta persona me retribuye, de hecho algunos ni siquiera lo pueden hacer. Estoy pensando en que Dios me va a bendecir. Y ni siquiera estoy pensando en un intercambio con Dios. Porque alguna vez uno hace las cosas por amor. Porque dice la Biblia que todo lo que hagáis, hacerlo como para el Señor. Entonces se juntan muchas cosas, pero Dios tiene una retribución. Ahora, que no sea, por favor, hay algunos creyentes que toman decisiones en función de cómo actúa la gente. Hay gente, no, yo nunca me voy a dar porque este me pagó mal. Es que no se trata de eso. Tú no haces las cosas por hablando de lo que han hecho contigo, sino en función de Dios. Porque si tú lo hiciste en función de la persona, tú estás errado. Porque las personas son cambiantes. Porque las personas nunca van a lo mejor a cumplir tu expectativa. Aquí se hace en función de Dios. Y Dios tiene muchas promesas, como las que acabamos de leer, en función tuya. Veamos los últimos versículos. ¿Por qué mira la paja que está en el ojo de tu hermano y no echa de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirá a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Y eso tiene que ver con el juicio. Porque yo estoy juzgando lo que tiene el ojo de mi hermano, juicio, ¿verdad? A lo mejor estoy tocando, dice, pero tú estás haciendo un juicio sobre el defecto o la debilidad de tu hermano, que eso representa la paja, pero no te autoconsideran tus propias debilidades. La mayoría de los que juzgan o critican se consideran consciente o inconscientemente en un nivel moral superior al que juzgan. O sea, la mayoría de las personas que hacen juicio es porque se consideran moralmente superior. No hay ninguno moralmente superior ante Dios. La Biblia dice, por cuando todos pecaron, no hay ninguna persona moralmente superior. Ah, pero es que yo no miento, yo no robo, mi familia es bien constituida, aquí, no, tú no eres moralmente superior a nadie. Todo lo que tú tienes y todo lo que tú has logrado es por la misericordia de Dios. Y todo se lo debes a Dios. No hay nada tuyo, porque tú eres incapaz de generar nada bueno. Todo lo bueno viene de Dios, toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto. Nosotros no somos capaces de generar nada. De hecho, nosotros somos pecadores. Nuestra tendencia está al pecado. Y debemos agradecer a Dios y al Espíritu Santo, que si no fuera por el Espíritu Santo, nosotros no tendríamos nada. Seríamos muy pobres, porque de nosotros no sale nada bueno. Toda la buena dádiva viene de lo alto de Dios. Entonces, jactarnos y sentirnos superiores moralmente a otras personas no tiene ningún sentido. Y es peligroso porque Dios nos puede bajar de un golpe ¿no? hacia abajo toda esta visión moral. Es lo que decimos nosotros, ten cuidado con escupir al cielo porque te puede caer en la cara. Y es la realidad. Entonces, sin embargo, la falta de autoconsideración les impide ver que muchas veces están sujetos a defectos de carácter o pecados mucho mayores de los que critican a otros. Sí, porque muchas veces no se dan cuenta que sus defectos son mayores. Por eso Jesucristo enseña sobre la necesidad de considerarse a uno mismo antes de juzgar a los demás y abandonar actitudes hipócritas. Quiero que aparentar lo que no se es, mostrando la paja, eso es la debilidad, en el ojo, la vida del hermano. Cuando lo que tengo en mi ojo es una viga, esto es una hipérbole, es una exageración, que indica que indica una gran debilidad
en la vida. O sea, mi vida tiene una debilidad mucho mayor de la que estoy criticando y no me doy cuenta en comparación a la debilidad de mi hermano. Entonces hay que tener mucho cuidado. Por eso la vida, y con esto culmino, toda persona que practique la humildad en la vida, y aunque su vida sea un ejemplo, en todo sentido, sin nada que reprochar, nunca señalará la paja en el ojo de ninguna persona, porque la humildad le indicará que él no está libre de errar o pecar. Entonces, ¿cuál es el camino? Es el camino de la humildad, el camino de la sencillez, el camino de considerarme a mí mismo y decir yo no soy tan bueno ni perfecto. Andar con humildad significa andar reconociendo ante Dios que yo no soy nada y que todo lo que soy se lo debo a Él. Entonces, cuando usted toma una actitud de humildad, una persona que anda en la vida practicando la humildad nunca va a juzgar ni a mirar la paja del ojo de ni a nadie, porque sabe que él puede algún día caer también. Entonces él depende de Dios. Debemos andar en humildad, debemos practicar la humildad, debemos pedir a Dios que nos haga humildes, humildes de corazón, para evitar caer en cosas que no se deben. Entonces, no vamos a andar mirando la paja del ojo del hermano, no vamos a andar mirando sus debilidades de vida, sabiendo que nosotros tenemos debilidades más grandes. Nosotros somos selectivos y algunas veces sacamos de nuestra mente nuestras debilidades, sacamos nuestros pecados, sacamos nuestras dependencias, nuestros vicios, todas esas cosas las borramos y nos sentimos moralmente. Ahora, Jesús dio un golpe, pero radical, de una excelencia, con una presencia del Espíritu Santo arrolladora, porque no se explica de otra manera lo que pasó. Cuando Jesús es insistido en emitir un juicio sobre la mujer que ha sido acto del adulterio, y esa multitud de hombres, cada uno que se considera moralmente superior a la mujer, moralmente superior a la mujer. Entonces Jesucristo, que es conocedor de todo, y apoyado fuertemente por el Espíritu Santo, porque quien convence de pecado, de justicia y de juicio es el Espíritu. La presencia de Jesucristo y el Espíritu Santo era, aunque tú no lo creas, era muy fuerte en ese lugar. Muy fuerte, porque usted cree que ahí no habían tenaces, usted cree que ahí no habían hipócritas. Algunos perfectamente pueden haber dicho, ignoro mi pecado, igual la apedreo. Pero Jesús le dijo, aquel que esté libre de pecado, sea el primero, no es la primera piedra, sino sea el primero en lanzar la piedra. Y la Biblia dice que fueron redarguidos en su conciencia, en su alma. O sea, el Espíritu Santo actuó sobre esa gente de una manera tan magnífica que no le dejó un espacio a nada. Y dice que ellos empezaron a darse cuenta de la magnitud de su propio pecado, que probablemente era mucho mayor que el de la mujer. Pero en su religiosidad habían cautivado su mente para ignorar que ellos eran tan pecadores como esa mujer. Entonces Jesús lanza la frase y el Espíritu Santo actúa sobre esas personas. Mire, hermano, nosotros siempre hablamos de la presencia del Espíritu Santo cuando hay una manifestación, pero no nos damos cuenta que en estos hechos que yo estoy relatando, la presencia del Espíritu Santo tiene que haber sido impactante, porque esa gente era burra, confiada, terca, que no la iba a convencer nadie. Nadie. Si usted cree que alguien le iba a convencer con palabras, esa gente estaba dispuesta a matar, sí o sí. ¿Cómo fue que hubo una reacción contraria? Por la fuerte presencia del Espíritu Santo que los convenció de juicio y de pecado, que los convenció y lo hizo ver. Dice que se empezaron a retirar. Y hay algunos que intentaron mantenerse, que eran los más jóvenes. Porque dice que de los más viejos se empezaron a retirar hasta los más jóvenes. Que ya, por eso digo, que no es, por eso estoy asegurando que ahí está fuertemente la presencia del Espíritu Santo, porque el que los convenció de su pecado no fue hombre alguno.
porque se habían quedado igual a pegar a la mujer, pero no soportaron esa bendita presencia de Dios, que los obligó a retirarse, acusados por su propia conciencia, ¿verdad? Que activó el Espíritu Santo. Entonces, en la vida hay que andar con humildad y decir al Señor, ábreme mis ojos, Dios, para que vea mi condición. Líbrame de juicio hacia otra persona. Y ayúdame a cumplir tu mandato, no juzgar a otro, para que tú no me juzgues a mí. Ayúdame a perdonar para que tú me perdones a mí. Hay mucho que sacar de esto, hermano. Póngase como meta, darle vuelta a esto y orar al Señor, para que lo libre del juicio, para que usted pueda obedecer al Señor. Usted va a ser muy bendecido. Tal vez la vida muchas veces nuestra se ve un poquito complicada porque hemos violado estas leyes. Y dice la Biblia bien claramente, dice, si tú no perdonas a tu hermano tu ofensa, tampoco te perdonará Dios. Y si Dios no te perdona tu ofensa, te puedo asegurar que tu vida se va a poner muy complicada. A veces, pero pastor, no, es que no es una complicación visible, muchas veces es una complicación espiritual, un estancamiento o algo que no puede pasar, porque Dios sabe dónde apretar, y algunas veces nuestra ceguera no nos deja ver. Mis queridos hermanos, yo voy a parar acá, vamos a dejar de compartir, y quiero decirles que deseo enormemente que esto le esté ayudando a crecer un poquito más.